o estábamos cantando esa última alabanza, que por cierto es muy preciosa. Me recordaba que hace años atrás yo decía en mi pensar que por qué en las iglesias solamente se mencionaba a Dios, solo se habla de Dios y de Dios y de Dios. Ya, pero ¿por qué no se habla de Jesús? ¿Por qué no se habla del Espíritu Santo? Porque solo es Dios y solo es Dios. Yo no comprendía. Hasta que a través de los años fui aprendiendo un poquito a través de la Biblia. Y uno se da cuenta de cuán corto es a veces el conocimiento cuando no leemos mucho, no buscamos de Dios. Esta mañana quiero compartir con ustedes este precioso tema, unigénito Dios. Y como les decía en unos instantes, fue eso, ¿verdad? Yo pensaba, ¿por qué la iglesia, por qué las personas que suben a un púlpito solo hablan de Dios, solo hablan de Dios? Y hay muchas personas, mis queridos y amados hermanos, que de hace años atrás y hasta el día de hoy, hay como una lucha en decir que solamente Dios es uno. O algunas religiones dicen que Jesús es Dios y que solamente es uno solo. Sí, es uno solo. Pero también son tres a la misma vez. ¿Cómo eso? ¿Cómo que uno y que son tres a la misma vez? Bueno, vamos a verlo en el desarrollo de esta pequeña charla que vamos a tener entre nosotros. Nos vamos a dar cuenta de quién es el unigénito Dios y de cómo Él no es uno solo, sino que es tres a la misma vez. En la Biblia, que es la revelación o la palabra de Dios, hay muchos personajes interesantes en el Antiguo Testamento. Muchas personas que nuestro Dios buscó y llamó para hacer ciertos propósitos, ciertas tareas. Y uno de ellos es Moisés. Sabemos que Moisés fue un gran hombre, un gran líder que Dios llamó. En el capítulo 3 del libro del Éxodo, me gustaría que me acompañaran. Éxodo capítulo 3, versículos 3 y 6. Dice la palabra de Dios en el 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Recuerde que Moisés estaba en un momento de su vida, estaba pastoreando, luego de haber salido, de haber huido de Egipto, porque había matado o asesinado a un egipcio. Y Moisés está pastoreando muchos años después, y él ve en la montaña, donde Dios le entregó los mandamientos, él ve una zarza que está ardiendo, pero que no se quemaba. Moisés va y sube y le dice: Señor Dios, a Moisés en el versículo 6. Y dijo Dios: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El mensaje de esta mañana está basado en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 18. Juan capítulo 1, versículo 18. Dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, este está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Entonces, mis queridos y amados hermanos, ¿qué pasó aquí con Moisés?
¿Por qué Moisés tuvo miedo cuando él subió al monte? Cuando él miró la zarza ardiendo que no se apagaba. Y este es un tema, como les dije anteriormente, que ha venido dando hasta cierto punto confrontaciones entre teología, entre el conocimiento de que si alguien algún día vio a Dios o no. Muchas personas dicen sí, Dios se ha visto. Pero en este tema, en este versículo, podemos ver que el Espíritu Santo a través de Juan dice: a Dios nadie le vio jamás. Moisés en el monte le dio miedo lo que él vio, porque miraba que esa zarza se quemaba, ardía, pero nunca se apagó. El propósito de Dios de haber llamado a Moisés era para uno de ellos quebrantar a Faraón, porque era un hombre terco que no quería sacar a su pueblo, no quería liberar a Israel, al pueblo de Dios que había estado esclavizado durante más de 400 años. Y entonces Dios, nuestro Padre, llama a Moisés, lo escoge para una gran misión. Moisés se convirtió en un gran líder. Moisés se convirtió en un gran hombre que dirigió al pueblo por muchos años. Algunas personas que han leído mucho la palabra de Dios dicen que probablemente eran más de 1 millón de personas a las cuales él dirigió por muchos años. Pero Moisés tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo Moisés? Y no solamente le sucedió a Moisés, sino también a otro gran hombre que existió muchos años antes de Moisés. Abraham, el padre de la fe, en el capítulo 18 de Génesis, también le sucede lo mismo. Después le apareció Jehová en el Sinar de Manré, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Un respeto hacia aquellos 3 varones. Dice la Biblia que estos hombres, o que este hombre era Dios, pero no en su naturaleza divina, sino que Dios se había presentado ante Moisés como una zarza ardiente y también ante Abraham como un hombre. Esto se llama una teofanía. Una teofanía es una representación divina que Dios hace, o se forma o se representa de diferentes maneras a los hombres. Y esta fue en la forma como Dios se representó a muchos hombres en el Antiguo Testamento, como también en el capítulo 6 del libro de Isaías, cuando Isaías dice que vio en el trono a Dios, cuando estaban los arcángeles, y dice que el templo se llenó de humo. Entonces, amados hermanos, vio Abraham, vio Isaac, vio Moisés a Dios. En realidad no, porque si fuera así, entonces Juan estaría diciendo una gran mentira, lo cual no lo es. Lo que Juan está diciendo en este pasaje es que hay alguien que nos ha mostrado a Dios, y esto lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Cómo es entonces que Dios se ha representado o se ha presentado delante de nosotros? La segunda parte del versículo 18 dice: el unigénito Hijo. Esta palabra aquí en la Reina Valera es distinta a otras versiones, como por ejemplo la versión de la nueva versión internacional dice así: nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, el mismo es Dios. Vea usted, palabra de Dios para todos.
nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien el mismo es Dios. 3 versiones, y ustedes pueden ver, o podemos ver entonces, que en 2 versiones, la palabra unigénito que sale en la Reina Valera, en la Biblia, en la palabra de Dios para todos y en la Nueva Traducción Viviente, dice, pero el único, el mismo es Dios. Entonces, ¿cómo es que Moisés y cómo es que Abraham y cómo es que otros no pudieron ver a Dios? Dice Juan, a Dios nadie le vio jamás. Nosotros hemos escuchado o conocemos, por ejemplo, que cuando Pablo habla respecto al matrimonio, dice que cuando nosotros nos casamos somos una sola carne. Pero eso no significa que vamos a estar como cuando nacen aquellos gemelitos, siameses que nacen pegados, nacen juntos. No es eso lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo es que ahora ambos, como matrimonio, tenemos un mismo fin, tenemos un mismo propósito, tenemos un mismo sentido, tenemos una misma intención. Debemos llevar un mismo camino ambos, con nuestras ideas y con nuestros pensamientos. Es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Juan. Pero el Hijo, el único, es el mismo Dios. Entonces, Jesús y Dios son iguales. Jesús y Dios es el mismo. Y entonces, cuando yo me preguntaba cómo es que en la iglesia solo se habla de Dios y no se habla de Jesús y no se habla del Espíritu, yo decía, ¿por qué será? ¿Por qué será? Pero ahora yo comprendo. Entonces, que Dios es el mismo Jesús. ¿Qué significa la palabra unigénito? Tal vez me la pueden entender porque yo no hablo griego, pero dice que la palabra unigénito en griego significa monógenes o monogenes. Esta palabra se traduce único hijo o se traduce el único y solo Dios. El único y solo Dios. También se puede entender entonces unigénito Dios y unigénito Hijo, que son iguales. En varios manuscritos o en varios documentos, como así se le llama manuscrito, de hace muchos años escritos, esta palabra se ha encontrado traducida de esta manera. Había una secta religiosa, si no me equivoco, creo que eran los esenios, hermano, los que hicieron varias escrituras y ellos guardaron algunos rollos en unas vasijas y ellos la guardaron porque ellos eran una secta o unas personas tan religiosas que ellos pensaban que el mundo era muy pecaminoso y que la carne, entonces ellos decidían irse a vivir en cuevas para vivir apartado de lo malo y del pecado. Entonces ellos escribieron y recopilaron muchos manuscritos de los que hoy en día muchos eruditos o muchas personas que estudian la Biblia son los que lo han encontrado. Eso fue creo 1947, si mal no me equivoco, el año en que fueron encontrados en unas cuevas por 2 jóvenes beduinos que tirando piedras en una cueva escucharon el ruido o el sonido de que se quebró una vasija de barro. Entonces ahí encontraron eso. Entonces esta palabra, como está traducida aquí en la Reina Valera, que dice unigénito, a través de los años se descubrió entonces que en varios manuscritos, en varios libros, su traducción correcta era el único y solo Dios, y que también significa unigénito Dios y unigénito Hijo. Entonces, mis queridos y amados hermanos, ¿cómo es que nosotros podemos entender si Juan dice que a Dios nunca nadie lo vio? ¿Cómo es que la palabra unigénito significa igual? Tienen el mismo significado. Bueno, es muy sencillo y es muy fácil. Muchas personas pasan
o valga redundar, han pasado muchos años discutiendo sobre estos temas. Que si Jesús es uno solo, que si no, que si Dios, que si... Bueno, la misma Biblia, cuando uno la lee, nos revela la verdad. Y aquí el Espíritu Santo nos está revelando entonces que Dios y que Jesús son iguales. Pero ¿cómo es que nosotros podemos llegar a conocer a Dios? A verlo. Por este momento, usted y yo no podemos. Porque la presencia de Dios, su gloriosa majestad, no puede ser vista por cuerpos carnales pecaminosos como el nuestro. Pero sí Pablo dice en Corintios, en el capítulo 15, que una vez cuando nosotros muramos, vamos a ser, dice, transformados. Entonces nosotros vamos a poder ver a Dios. Pero por este momento, no. Porque Dios es gloriosamente y no se puede, como le dijo, por ejemplo, a Felipe, a Tomás, o como le dijo a las mujeres cuando Él resucitó el primer día de la semana: no me toquen todavía porque no he sido glorificado. Dios va a ser visto por nosotros, pero cuando hayamos sido transformados de este cuerpo carnal. Mientras tanto, ¿cómo es la única manera en que nosotros podemos conocer a Dios? A través de Jesús. Colosenses capítulo 1. Libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Reina Valera. Palabra de Dios para todos. Dice: nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo y es Señor supremo de toda ella. A través de Jesús, entonces, mis queridos y amados hermanos, es que nosotros podemos conocer a Dios. Juan, el mismo versículo, en la parte final, dice así: lo ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta palabra se escribe exegesato en griego. Su significado es principio o generación. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo entonces ha interpretado o ha hecho una explicación, una exégesis de Dios y nos lo ha presentado a través de Él. ¿Y cómo podemos entonces nosotros comprender o entender que Dios y Jesús son iguales? Vamos al libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 1. Lo voy a leer en esta versión. Palabra de Dios para todos. Dice así: en el pasado, Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en muchas maneras, parciales y variadas. En estos últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, quien nombró heredero de todo lo que existe. El Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio del poder de su palabra. Vea qué interesante, porque en esta lectura podemos encontrar la palabra Hijo como 4 veces y la palabra Dios como 5 veces. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo a través de esta palabra? Que Jesús es Dios. Porque dice en el libro de Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios verdadero. Y aquí en este libro nos está diciendo que Dios, que Jesús es el mismo Dios y que Él tiene la muestra, que Él tiene la grandeza, que Él tiene la sustancia del mismo Dios. Solamente a través de Jesús
es que nosotros podemos llegar a conocer a Dios, no en este momento, sino cuando nosotros resucitemos, vamos a poder ver a Dios. Porque ahora no podemos porque estamos en este cuerpo. Pero dice su palabra que una vez que resucitemos, nuestros cuerpos van a ser transformados. Porque Dios es espíritu. Dice su palabra, y los que le aman y le adoran en espíritu, en verdad. Entonces Dios es espíritu. Vamos a poderlo conocer. Sí, amados hermanos. Pero para esto, nosotros debemos hacer lo que hizo Jesús. Para poder llegar a conocer a Dios, debemos obedecer. Nosotros estamos viviendo en un mundo plagado o lleno de maldades. Podemos escuchar en la política, en la economía, en el comercio, que necesitamos la humanidad hacer una reestructuración, que necesitamos hacer unos cambios, que necesitamos hacer renovarnos para que aquellas preguntas que el mundo se hace de por qué estamos quebrantados, poderlas resolver. Pero mientras nosotros sigamos la corriente del mundo, mientras nosotros nos desliguemos de Jesús, no vamos a poder llegar a conocer al Padre. Ustedes pueden escuchar muchas personas hoy en día que dicen que creen en Dios. Yo me he topado, me he encontrado en las calles a personas que me dicen, yo creo en Dios, yo lo amo, yo hago lo que Dios quiere. Pero cuando uno ve los hechos o los actos que estas personas hacen, en realidad pienso yo que el Dios que ellos dicen o que pregonan no es el mismo Dios que está aquí en la Biblia. Muchas veces nosotros podemos hacer idolatría con un Dios aquí en la mente que no es el Dios que está aquí. ¿Cómo podemos, mis queridos y amados hermanos, entonces, llegar a conocer al Dios verdadero? Solamente a través de Jesús. El mundo dice que debemos de cambiar, el mundo dice que debemos reestructurarnos para que en él haya justicia y haya amor. Inclusive puedo decir yo que muchas veces en los mismos sermones o prédicas que se hacen en la iglesia, a veces hay sermones suavecitos, a veces hay sermones muy humanistas que no nos quieren o que no se nos dice realmente que la vida en el Señor no es como nosotros la creemos o a veces la planteamos. Mire, esta vida no es sencilla, es complicada. Mientras el hermano estaba dando la clase, yo decía, qué bonito que suena todo, ¿verdad? Qué bonito que suena. Pero cuando nosotros queremos poner algo, vemos que las cosas son muy diferentes. Mientras él concluía, yo decía, bueno, me tomé como decir el tiempo de ver cuántos hermanos hay acá. Y yo recuerdo que en el primer año cuando yo estaba en el instituto, eran más cantidades de hermanos. Pero ¿de qué sirve muchas veces tener 40, 50, 60, 80 miembros, 120 como mi congregación? ¿De qué sirve que haya tanta cantidad de personas si en realidad no obedecemos, si en realidad no hacemos lo que Jesús quiere, desea que hagamos para que nosotros podamos conocer al Padre? Muchas veces nos vamos más allá para el mundo en vez de venir aquí a buscar a Dios. No digo aquí al lugar, sino aquí, al corazón. Mucha gente da mensajes suavecitos. Mucha gente pensamos, por ejemplo, como en este tiempo. Ayer fue que fuimos al mercado, ¿verdad? Antier fuimos al mercado. Vea. Y eso está que se abarrota. Pero uno no puede pasar de aquí para ahí donde está
la tachó. Es bien complicado. Hoy en día, ahorita en esta temporada, el comercio se aprovecha de todos aquellos que andan su dinero en la bolsa y que quieren invertirlo. Porque hay momentos en el año que la economía baja, no hay mucho movimiento. Entonces el comercio despiadado empieza a subir todas las cosas de precio. Y como nosotros nos volvemos igual como el mundo, porque hay que celebrar, hay que pintar la casa, hay que comprarme ropa, hay que hacer esto. Y entonces nosotros nos vamos y el mundo nos va envolviendo en sus cosas. Y vamos alejándonos del amor de Dios. Y vamos alejándonos de Jesús. Este mensaje que el Espíritu Santo nos ofrece a través de Juan no es un mensaje humanista, no es un mensaje de esperanza terrenal, es un mensaje de esperanza celestial. Porque dice que Dios, su palabra dice que Él está haciendo moradas en el cielo para nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros anhelamos esas moradas celestiales? ¿Cuántos nosotros queremos un día vivir con Jesús, con Dios en el cielo? No sé cuántos de ustedes, pero yo sí lo quiero. Yo lo deseo. Entonces, Jesús no era un hombre sencillo, un hombre como cualquier otro. Jesús no daba mensajes de esperanzas para acá en la tierra. Jesús quería que nosotros viéramos al Padre, como le dijo a Felipe: Felipe, tanto tiempo que andas conmigo y aún no has visto al Padre. ¿Cómo nosotros podemos ver a Jesús, a Dios? Solamente a través de Jesús. Pero les decía, por ejemplo, lo del matrimonio. Uno solo, pero no es que somos pegados, sino que vamos con un mismo fin, con un mismo propósito, con un mismo sentido. Es precisamente lo que Jesús nos está diciendo en este mensaje. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, pero no físicamente, sino internamente. Interiorizar a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que Él nos quiere decir. Que seamos como Él, que nos comportemos como Él. Pero si nosotros no lo hacemos, no vamos a poder conocer al Padre. Dios quiere Dios a través de Jesús vino a la tierra y Él se hizo carne, es decir, Él se hizo humano para poder comprender las dificultades, los dolores, todas aquellas problemáticas que usted y yo tenemos, porque nadie está libre de problemas, nadie, ni la persona más adinerada. Yo trabajé en una empresa privada hace muchos años. Es una ferretería muy grande, inmensamente grande. Tiene sucursales en todo Nicaragua, en Costa Rica y creo que en Honduras también. Y resulta que una vez, en una de esos sucursales, se fue a la quiebra por completo. Porque las personas que estaban administrando el negocio, entre todos, junto con el gerente y todo el mundo, se la quebraron. Hacían fechorías con los documentos y un montón de cosas y se lo quebraron. Y ustedes vieran estas personas cómo lloraban. Porque yo tuve la oportunidad de tener una cercanía con una de las hijas de estos señores que eran dueños. Y entonces, que son dueños, perdón. Entonces, el ser humano andaba buscando siempre el bienestar económico. El ser humano siempre anda buscando aquello que le satisfaga o que lo llene en la tierra. Pero Jesús dice, no, yo no vine a eso. Yo no vine para darle una felicidad terrenal. Yo no vine para que ustedes tengan un montón de dinero económico. Que no es malo vivir bien. Todos lo deseamos y queremos vivir un poco mejor.
Pero Dios dice, yo vine y me hice carne para que ustedes entre todos entendieran el mensaje. Y el mensaje es ámense uno a otro. El mensaje es compartan unos con otros. El mensaje es tengan la esperanza en mí, porque un día todas estas dificultades, todas estas situaciones van a cambiar. Quizás soy una persona que mucho repito las palabras, pero lo hago porque tengo la intención de que ustedes, tanto como yo lo he aprendido, podamos meternos en nuestra mente de que solamente haciendo, obedeciendo a Jesús, es que nosotros podemos llegar a conocer al unigénito Dios. No hay otra manera, queridos y amados hermanos. Dios es uno solo, sí, porque tiene un propósito, porque tiene un sentido, porque quiere algo para ustedes y para mí. Dios quiere que usted y yo vivamos con Él en un futuro, allá arriba. Cada uno de nosotros debe no solo reflexionar en esta mañana, sino que debe actuar. Porque muchas veces podemos pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy mal? ¿Estoy equivocado? ¿Tengo que cambiar mi vida? Pero una vez que salimos de ese portón hacia afuera, ya volvemos a una vida normal. Unigénito Dios, uno solo. Un mismo propósito, un mismo sentido. Eso es. Son tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sí. Pero tienen un mismo propósito, tienen un mismo sentir. Y es que tanto todos ustedes como yo, dejemos o permitamos que Cristo sea formado y encarnado en nosotros, para que podamos hacer lo que Él hizo en esta tierra. Yo espero en esta mañana que este mensaje primeramente sea para mí, que yo pueda hacer lo que Él quiere, pero que también usted, mi querido, amado y apreciado hermano, también pueda tomar a este unigénito y ponerlo en su vida, encarnarlo en su vida, para que un día, juntamente todos, como dice el Espíritu Santo en la carta a los Corintios en el capítulo 15, dice que un día nosotros vamos a ser transformados en nuestro cuerpo, va a ser glorioso. Por eso Moisés no podía ver a Dios, porque le dijo en el capítulo 33, versículos 18 al 19, le dijo, ningún hombre puede verme y vivir. Nadie, hasta que usted y yo seamos completamente transformados. Dios les guarde y les bendiga en esta hermosa mañana.